Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Mara. Para mí es todo un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Por supuesto a Enrique Alonso, que me da también la oportunidad de estar aquí. Esta presentación es una presentación que tiene que ver con una investigación mucho más amplia que hago respecto a la naturaleza de la consecuencia lógica y lo que yo llamo logicidad. Es una presentación un poco larga porque tiene que ver con esta investigación, entonces, dado que tenemos muy poquito tiempo, pues haré lo posible por ir lo más rápido. John Corcoran dice que en el proceso de barrer la cera, en lugar de atender a las partículas de polvo que barremos, debemos atender en su lugar el movimiento de la escoba. ¿Okay? Y a mí me parece que esto es una manera bastante de sentido común de hacer una distinción entre la manera en que nosotros tenemos la decidibilidad de ciertos enunciados para su aceptación y la manera en cómo nosotros podríamos dar una clasificación de su contenido, y que hay que hacer esta diferencia. Y por lo tanto, a la base de esta afirmación tiene que ver qué es lo que estamos entendiendo por este movimiento de la escoba, que no es otra cosa más que qué es lo que estamos entendiendo por consecuencia. Mis motivaciones fundamentalmente desde hace muchos años tienen que ver con la fundamentación de las matemáticas y la lógica. Yo me doctoré ya hace muchos años con una tesis sobre fundamentación de las matemáticas, y a partir de ahí hice una extensión sobre la fundamentación de la lógica, y lo que me importa particularmente es contestar a qué es la lógica y qué es la consecuencia lógica. Muchos de nosotros nos llenamos la boca con nuestros alumnos al decir que de una u otra manera la lógica trata sobre el razonamiento correcto, pero cuando tú hablas por definición, por razonamiento, de lo que tú tienes que estar pensando, lo que tienes que tener en mente es que tus alumnos deben de entender que unas cosas se sigan de otra. Sin embargo, el contenido de lo que se sigue sobre lo antecedente parece ser que es completamente irrelevante sobre la naturaleza de lo que hace la conexión entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Y desde mi punto de vista, si bien yo soy un ortodoxo, como ustedes lo van a ver ahorita, yo sí creo que la armonía de la lógica está en la pulcritud de su consecuencia, y por lo tanto que la consecuencia no es otra cosa más que el concepto fundamental que otorga logicidad a nuestros sistemas lógicos. Entonces, primero quiero plantearles rápidamente cuál es la polémica para que nosotros nos entendamos y ustedes vean yo por dónde voy. En varios congresos internacionales, particularmente dos, mucha gente, incluso colegas de ustedes, si quieren ya, no sé si me permitan decir su nombre, lo voy a decir, entre otros colegas, pero una que conocen particularmente ustedes, que es Frappoli, dice que la variedad de los sistemas formales no clásicos son útiles, y que dado que son útiles, nosotros podemos dar con el desarrollo tanto de las matemáticas como de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, incluso de la resolución de problemas prácticos. Sin embargo, lo que yo creo aquí, que esto es un asunto más bien de corte epistémico más que de un asunto de resolución sobre la logicidad de nuestros sistemas lógicos, y que por lo tanto, si bien la utilidad metodológica de nuestros sistemas no clásicos es un hecho y podemos desarrollar cosas interesantes a partir de ellos, debemos establecer que el pluralismo lógico no es una cuestión de metodología, sino que es una cuestión que tiene que ver con una manera constructiva y fundacional de entender la lógica, y que por lo tanto la pregunta sería cuál es la naturaleza filosófica del pluralismo, y que si somos pluralistas es bastante curioso decir que lo somos sin tener una respuesta a qué es la lógica. Entonces, en este sentido, me parece importante que entre nosotros, como profesores de lógica, como investigadores de lógica, por una parte podamos dar como una respuesta interesante sobre el carácter fundacional y constructivo de la lógica, y por otra parte poder incluir a los alumnos a una discusión sobre profesionalizar en términos lógicos qué es lo que quiere decir intuitivamente que algo se siga de otra cosa. Son cosas totalmente diferentes, y por lo tanto que los sistemas formales no clásicos
Si bien integran relaciones de consecuencia lógica, son consecuencias lógicas subordinadas o bien adecuaciones materiales, base de datos, entradas de información flotante, intuiciones arraigadas por medio de especialistas, y que esto, desde mi punto de vista, son aspectos muy lejanos a las condiciones de la consecuencia de primer orden, particularmente si nosotros tomamos un asunto apodíctico, un enfoque apodíctico de la lógica. Si esto es correcto, entonces surge nuevamente la pregunta de hace muchísimo tiempo de qué es la consecuencia lógica y el problema de su demarcación. Entonces, ¿cuál es la polémica? Al menos plantearlo de la siguiente manera. Poner de cara dos alternativas. Por una parte, existen sistemas formales de carácter epistémico adaptativo, pero que no son lógicos. Aunque sean en la literatura de filosofía de la lógica, lógicas no clásicas. Esas cosas no son lógicas. La gran mayoría no lo son. Y no lo son por el comportamiento de su teoría de consecuencia. Podemos tomar esta opción, o bien podremos tomar la opción de que existe una respuesta fundacional ampliada de la lógica, pero la pregunta es que todos los que nosotros nos decimos, o los que se dicen que son especialistas de lógica, al decir que no se sabe qué es la lógica, entonces no tienen una respuesta ampliada de lo que la lógica es. Entonces, estamos en una polémica. Yo parto de 3 supuestos. El primer supuesto es que una teoría de la consecuencia que permita derivar un enunciado a partir de la información disponible de un razonador o del conocimiento de fondo sobre un tema específico por parte de esto será una teoría predominantemente cognitiva, epistémica, y estas características no son suficientes para llamarla lógica. En segundo lugar, que en algunos sistemas formales los aspectos cognitivos y epistémicos no solamente están integrados antes y después de la construcción de querer formalizar o dar un formalismo sobre ciertos contextos de razonamiento, sino que deliberadamente están integrados por los razonadores, por ejemplo, los no monotónicos en sus formalismos y en la definición retractable de consecuencia. Y mi tercer supuesto es que la consecuencia lógica mínimamente opera sobre estructuras neutrales o técnicamente interpretadas, independientemente del input o output informacional. ¿Ok? Me voy a ir muy rápido. Esta charla está dividida en 5 partes: el enfoque apodíctico, la consecuencia lógica. No me importa tanto hacer las distinciones entre teoría de la prueba o demostración, que en el fondo sí las hay, pero sí hablar de lo que ustedes hablan como dijeron esto, de demostrabilidad. Yo no hablo de demostrabilidad, hablo de derivabilidad formal y consecuencia lógica, y de 2 propiedades que implica este proceso, que es necesidad y formalidad. Después hablar de una operación de consecuencia, que sería básicamente esta que está aquí. El foquito está aquí. ¿Qué es esta? Esta sería como más bien el bicho lingüístico que nosotros utilizamos para hablar de una consecuencia lógica de corte sintáctico, y esto una consecuencia lógica que tiene una relación con la operación de consecuencia y que implica estas 3 propiedades. Posteriormente, las lógicas no monotónicas, particularmente aquellas que tratan de dar formalismos para la retractibilidad, al implicar el supuesto del mundo cerrado, estoy afirmando categóricamente de que no se tratan de lógicas, y mis comentarios finales, que los pongo a su amable consideración. Bueno, el enfoque apodíctico es aquel que dice que la lógica es la ciencia de la consecuencia. Esto ya lo han dicho varias personas. La misma Mara lo ha dicho en varias ocasiones, pero lo dice en un sentido diferente al que yo le estoy diciendo. Yo le digo que es el centro de la logicidad, que cuando nosotros estamos hablando de pruebas en términos de consecuencia, estamos hablando de consecuencia, y a su vez hablar de consecuencia me permite un concepto muy restringido de validez, independientemente a la verdad de la conclusión, por temas lógicos que ustedes saben, y que la meta, por lo tanto, para nosotros es desarrollar una teoría de consecuencia indicando sus mínimas propiedades, que esto es lo que yo estoy intentando hacer. Para una teoría de la demostración en general, nosotros decimos que existen 3 conceptos que están completamente relacionados, que es la prueba, derivabilidad y consecuencia lógica,
y de manera estándar nosotros tenemos que una fórmula J es consecuencia lógica de otro conjunto de fórmulas que aquí podemos llamar sigma, que es de J1 a Jn en un sistema H. Si, solo si J es derivable a partir de esta sigma y por lo tanto H incluye una prueba de J donde esto funcionan como premisas encadenadas vía principios. Y por lo tanto esta cosa que divide este bicho lingüístico lo que hace es dividir esto que tenemos como aceptable con la aplicación de ciertos principios para su justificación y por lo tanto poder decir que nosotros tenemos una conclusión. Entonces lo que me importa a mí no es tanto esto, sino esto. ¿Me explico? Ok, puse algunos ejemplos, esto lo saben más ustedes que yo. Muchos de ustedes con sus charlas ya hablaron de la Principia, el programa de Hilbert, que por cierto tenía una observación que hacerte, pero en otro momento. Una cosa es Hilbert de la geometría y otra cosa es Hilbert sobre la fundamentación de la aritmética, que es totalmente posterior, casi junto a 1900 al Congreso Mundial del primer Congreso Mundial Internacional de Filosofía, que es en 1900, y que no tiene absolutamente nada que ver con el Hilbert de principios de 1800 o de las primeras 2 décadas de 1800, y que por lo tanto su noción de consistencia es completamente diferente y que él mismo afirma que no puede hacer eso sobre la fundamentación de las matemáticas, particularmente de la aritmética, porque no la puede axiomatizar y comprobar con ello su consistencia. Por eso pasa de la geometría a la aritmética. Después hablan de incompletud o completitud a partir de Gödel y después de este famoso alemán que siempre me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo, que es Ketz. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, la definición de prueba que yo acabo de dar es una definición que implica un lenguaje de primer orden bajo un cálculo. Ustedes saben en qué consiste el lenguaje, las notaciones, en qué consisten los términos, en qué consisten las fórmulas, particularmente si son fórmulas cerradas, si son fórmulas abiertas. Y dentro del cálculo lo que tenemos son nuestros axiomas, que finalmente son axiomas de corte de enfoque hilbertiano, que serían estas que tenemos aquí. Y lo que también interesaría es que en nuestras teorías de la demostración o de las pruebas algunas veces hacemos mucho más énfasis en la cuestión del número de axiomas que tenemos para demostrar o bien los procesos de inferencia válido o bien la verdad o la teoremicidad que tiene nuestra conclusión, pero en muchas otras ocasiones no ponemos tanta atención a los axiomas, sino más bien a nuestras reglas. ¿Qué es una prueba? Entonces, un poco de manera más técnica, lo que dije hace rato es simplemente esto. Dado un conjunto de fórmulas en sigma que están pegadas a un conjunto de fórmulas, en una derivación formal, nosotros tenemos que phi desde sigma es consecuencia de la fórmula que van de la fórmula 1 a la fórmula 2 a la fórmula n, tal que si 1 como una cardinalidad de los números naturales es menor o igual a n, entonces nosotros decimos que esta pertenece a sigma y que por lo tanto la fórmula phi 1 es una instancia o bien un esquema o un axioma de Hilbert, o bien existen otras fórmulas que pueden ser arbitrariamente phi 1 o lo pueden nosotros notacionalmente ponerlo como nosotros queramos y obtenemos desde esta fórmula phi j y phi k usando modus ponens y por lo tanto nosotros tenemos que phi n es finalmente una phi y por lo tanto una fórmula j es derivable en L, en H si existe una prueba que de esto. Y lo más importante es que nuestro concepto de validez se restringe. ¿Se restringe por qué? Porque validez no es otra cosa más que tener una prueba de las conclusiones dentro de las premisas, lo cual, si bien es una trivial, no lo es. Haciendo metalógica, nosotros podemos defender que la lógica como la ciencia de la consecuencia es distintamente distintamente necesaria y formal. También ustedes me permitirán decir que si bien esto de lo que es ser necesario y ser formal se cristaliza de una manera diferente, tenemos diferentes maneras de hablar de la necesidad de nuestros sistemas formales como preservación de verdad, como una necesidad metafísica, como una necesidad posterior y como una necesidad analítica, y que lo mismo podríamos hablar de la formalidad y de la consecuencia, que es deductivamente válido si solo si existe neutralidad tópica en procesos de inferencia y teoremicidad,
las conclusiones, entonces tenemos dos alternativas: la formalidad como condición esquemática, teniendo por ejemplo algo como esto, que nosotros sabemos que es válido, y decir que cualquier instancia que tenga la misma forma lógica de este argumento también, por lo tanto, tendrá la atribución de ser válido, aunque también hay contraejemplos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que esto sucedía en lógica, y particularmente lo que nosotros hablamos de una lógica de primer orden, que se dice que es consistente, que es completa, y que por lo tanto, si bien nosotros podemos decir que necesitamos precisar cuál es la extensión de estas características, que es la necesidad y la formalidad, entonces me hice la tarea de pensar, ¿cómo nosotros podemos hacer que este concepto de necesidad y este concepto de formalidad quede más restringido? Y entonces, en 2017, construí junto con Forti, en el 2016, un artículo que hablaba sobre consecuencia lógica y logicidad. Sin embargo, en esa ocasión estaba basada en hacer una distinción entre la consecuencia sintáctica y la consecuencia semántica, y hablar cuáles eran las implicaciones de la logicidad para ambos casos, si eran consistentes o no. Pero esto para mí en este caso no era suficiente. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesaba era abordar otro frente que me pudiese decir cuáles son las características más básicas de la relación de consecuencia, y por tanto me enfoqué a lo que nosotros llamamos, dentro de los sistemas apodípticos, el álgebra de la lógica. Ok. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la consecuencia lógica de acuerdo con el Algebraic Propositional Logic? Bueno, nosotros sabemos, lo han mencionado ustedes, desde 1930 hasta 1936, Tarski, de lo que tratan, y muchos otros filósofos de los que tratan, y matemáticos, es de la fundamentación de las ciencias deductivas. Y en un primer momento analizar el método axiomático de la lógica y las matemáticas mediante operaciones de consecuencia. Por lo tanto, parecía el concepto de operación de consecuencia algo que es central. ¿Qué quiere decir una operación de consecuencia? Bueno, las condiciones de esta operación: primero tenemos que tomar en cuenta este diccionario. Existe un cálculo H, existe un conjunto de fórmulas X, en H existe un conjunto A de todas las fórmulas. Un enunciado es deducible en H desde X si se cumplen al menos algunas de las condiciones que siguen. Existe una serie finita de fórmulas de las cuales pertenece a X. A se deriva de un conjunto de fórmulas intermedias en una secuencia de prueba a partir de una regla de diferencia de H, o bien A es un axioma de H. Y nos damos cuenta que esto ya no es simplemente una operación de consecuencias, sino más bien es el conjunto de consecuencias de sigma, que es X en H. X es un conjunto de afirmaciones que tenemos en nuestro sistema H, y nosotros decimos que esta operación se aplica a unas fórmulas para obtener nuevas fórmulas. Y rápidamente, para fines de esta exposición, me di cuenta que se cumplen con tres propiedades: reflexividad, transitividad y monotonía. Es decir, que X es, al ser un subconjunto del conjunto de consecuencia de X, se pertenece a sí misma. Dada que se pertenece a sí misma, por lo tanto, entonces es deducible de ella, por lo tanto cumple con la propiedad de la reflexibilidad. Por lo tanto, también es transitiva, porque el conjunto de consecuencias del conjunto de consecuencias de X es igual al conjunto de consecuencias de X. O sea, si tú aquí hay un anidamiento de cualquier conjunto de consecuencias de X, siempre va a ser al conjunto, siempre por su reflexividad, siempre va a ser igual al conjunto de consecuencias de X, y por lo tanto se cumple una propiedad transitiva. Y por último, la monotonía, que nosotros decimos que el conjunto de consecuencias de X es igual a la unión de cualquier conjunto de consecuencias de un subconjunto arbitrario, en este caso llámese Y, donde Y es un subconjunto de X, y que por tanto además X es finito y esto es monótono. Ok. Ahora bien, un punto que es importante es decir, ¿cómo puedo demarcar cuando estoy hablando de un sistema formal y cuando estoy hablando de un sistema lógico?
Entonces, me tenía yo que preguntar para cualquier relación de consecuencia lógica, ¿qué necesito para decir, justificar que estoy hablando de una relación de consecuencia, pero para cualquier sistema lógico? Entonces, buscamos el conjunto de propiedades más básicas y, como dice aquí, decimos que la operación en un conjunto A no es necesariamente el conjunto de fórmulas de algún lenguaje formal, puede ser de cualquier otro, y es una operación aplicable a los subconjuntos de A, generando subconjuntos de A, y para toda X y Y que es un subconjunto de A satisface las propiedades 1, 2 y 4, y la otra sí es esta finita. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con ya no como una operación de consecuencia, sino como la relación de consecuencia? Y entonces, algo que me interesó mucho y que tiene que ver con un seminario que yo estoy dirigiendo sobre la relación de lógica y de geometría, empecé a investigar sobre un enfoque matemáticamente equivalente a esta operación de consecuencia. Y la consecuencia lógica general o abstracta, que sería esa que tiene la palomita verde, me di cuenta que cumple también con reflexividad transitiva, es monótona y tiene monotonía, además de ser finita. Y que esto es importante, que como ustedes saben, todas las relaciones de prueba de las lógicas de primer orden son finitas porque son enumerables y son ejecutables, o al menos la gran mayoría, o esta es la intuición que nosotros tenemos, y que por lo tanto, si nosotros obtenemos A de X, entonces hay un conjunto finito tal que es un subconjunto de X, que es el conjunto original de H, y que por lo tanto, si es un subconjunto de este, entonces esto se sigue de esto. Bien. Entonces, Raimundo Morado abiertamente me dijo, sentado después de escucharme un poco esto, me dice: lo que tú estás defendiendo es una relación de consecuencia de orden completamente tarskiano. Lo que no sabía Raimundo Morado es que explícitamente en ningún trabajo desde 1930 hasta 1946 más o menos, Tarski habló de compacidad. Y la compacidad, si nosotros la entendemos, es altamente consistente con las propiedades anteriores. Y por lo tanto, si ustedes por acto de fe me creen en este momento, tendríamos que decir que si gamma es una fórmula de primer orden, entonces gamma es satisfacible si todo su conjunto de gamma es satisfacible, y por lo tanto cualquier fórmula de primer orden tiene un modelo si todos sus subconjuntos lo tienen, y por lo tanto esta relación satisface compacidad. Y la compacidad, como ustedes lo saben, esta es la manera estándar de definirla, ¿no? X se sigue de T, entonces existe una teoría finita de T tal que X se sigue de esa teoría finita, y por lo tanto esto cumple con la propiedad número 1, 2, 4 y 3, siempre y cuando estemos hablando de lenguajes de primer orden que son finitos. Bien, esto no lo dice Tarski. ¿Ok? Ahora, si sumamos nosotros insumos, entonces la formalidad es un tipo de construcción, un proceso y una operación. Desde mi punto de vista, son esquemas e instancias y reglas de todo de lo que yo he hablado. Hay neutralidad tópica, las propiedades de C, o sea, de la operación de consecuencia, y de consecuencia están definidas mediante notaciones, operaciones, funciones y relaciones estrictamente lógicas, y en ningún caso existe algún renglón de excepcionalidad material. Luego, las propiedades son en sí mismas definiciones formales, generales y sin excepción necesarias. Si se requiere una definición adicional de la formalidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos tomar una vía que es importante, es una vena que es importante, tomar el lenguaje de primer orden, que ya se lo cité al principio, y hablar de los procesos de sustitución. A lo hemos supuesto, es decir, que es el lenguaje de primer orden, ustedes lo saben perfectamente, y usemos este lenguaje de primer orden para ver qué consiste rápidamente la sustitución. Creo que ya me falta muy poco tiempo.
Y bueno, lo que hago aquí es simplemente cómo funciona la sustitución cuando yo estoy hablando de términos y cómo funciona la sustitución cuando estoy hablando de fórmulas. Esto es hacer álgebra. Es decir, ¿qué quiere decir que estemos haciendo álgebra? Lo que quiere decir es que estamos asumiendo que los algebristas creen que las teorías de la prueba o la de la demostración tienen ciertos problemas o hay una inconsistencia para dar con las propiedades de la consecuencia lógica, porque si bien suponen la derivabilidad, no dicen lo que la derivabilidad es, y que por lo tanto necesitan ser matemáticamente interpretados. Y una manera de interpretarlos es por medio de modelos, por estructuras kripkeanas, por estructuras en general, y esto es lo que estamos intentando hacer aquí. Y lo que me interesa es que ustedes me crean que la sustitución, tanto en el caso de los términos como las fórmulas, no es otra cosa más que mapas formales. Entonces, si nosotros comparamos las propiedades de la estructura matemática que está interpretando mi teoría de la prueba, entonces nosotros podamos hacer por extensión, atribuir los resultados en teoría de la prueba de los resultados que nosotros tenemos como cuando nos damos cuenta del funcionamiento de nuestras estructuras matemáticas. Entonces, en suma, nosotros tenemos estas propiedades, formalidad y necesidad, y esta formalidad y necesidad están a la base de la reflexividad, transitividad, monotonía, compacidad y esto último, estructuralidad o sustitución invariante. Esto, si bien es consistente con Tarski, esto no es explícitamente consistente con lo que hace Tarski, y por lo tanto esto es lo novedoso de decir cuáles son las propiedades más fundamentales de la consecuencia. Ahora, ustedes van a decir, ¿y por qué te interesa tanto eso? Ah, bueno, porque vienen personas que hablan de otros sistemas formales. Y entonces te dicen, existen otras teorías de la consecuencia, ¿no? Y analizamos un caso cuyos resultados pueden extenderse a otros sistemas no clásicos. Uno de los propósitos de la familia de lógicas no monotónicas, por ejemplo, es capturar y formalizar el mecanismo de razonamientos retractables. Y entonces la pregunta natural que surge es, ¿la consecuencia lógica integrada en los razonamientos retractables es una consecuencia lógica en lo absoluto, sí o no? Y entonces me hice la tarea de ver cuáles son como las características más básicas de la lógica no monotónica y de la retractibilidad. Hay dos supuestos iniciales de estas lógicas y curiosamente aquí hablan de que el razonamiento debe cumplir con una adecuación material, cosa que no cumple con lo que habíamos dicho antes. Y por otra parte, el razonamiento debe considerar tanto nuestras intuiciones más arraigadas sobre un tema particular como un criterio conjetural. Nada más alejado de las propiedades que habíamos dicho anteriormente. Y entonces sus formalismos integran algunas condiciones lógicas. ¿Por qué? Porque realmente ellos están inspirados y lo que quieren es encontrar cierta normatividad que haga que sus inferencias o la aceptabilidad de sus enunciados sean lógicamente defendibles y por lo tanto integran corte y acumulación, que evidentemente son lógicas, pero también integran condiciones epistémicas como monotonía cautelosa, absorción completa, distribución, condicionalización, y esto lo podemos ver en Stressen, Christian and Antonelli, y en Kunz, Robert, y también en Jansana en Algebraic Propositional Logic. Entonces, como son formalismos basados en el supuesto cerrado, hay al menos, aquí digo de qué se trata corte, monotonía cautelosa, y hay al menos tres casos que podrían servirnos como un buen ejemplo para poder no solamente hablar en abstracto, sino con aplicaciones de cómo es que yo puedo defender esto. Y esto es por medio de la circunscripción, la negación por defecto y la lógica por defecto. Lo que hago de aquí en adelante es decir en qué consiste cada una de estas tres cosas que definen a los formalismos de razonamientos retractables, y nos vamos a dar cuenta, evidentemente, que integran la cuestión de contexto como una condición de información constantemente cambiante. Esto, aunque no suena chiste, es un chiste, ¿no? Que dice, esto probablemente le dice un pingüinito a un señor que está arriba de un avión, le dice, esto probablemente puede ser para ti una rutina de vuelo
estándar, pero para mí es completamente un sueño que intento alcanzar, ¿no? Ok, entonces hago lo de la circunscripción, algo de la negación por defecto, si ustedes quieren posteriormente podemos hablar de esto, y hablo de también la lógica por defecto. La lógica por defecto, uno de los principales problemas que tiene, o que yo alcanzo a ver, es la noción de extensión. No sabemos a qué nos referimos con la noción de extensión. Hay muchas personas que lo quieren aclarar, Reiter en 1980, pero también hay otros, como desde otro punto de vista, Lukasiewicz en 1988, Gabay en 1985, Antonelli en 1999. Entonces, por lo anterior es difícil cumplir. Un defecto se aplica en caso de su precondición esté implícitamente en las creencias actuales y su conclusión sea consistente con las creencias dadas, su propia justificación y cada una de las justificaciones de defectos previamente aplicados. Sin embargo, tanto en la circunscripción como en la lógica por defecto, hay muchas cosas que se definen o se formalizan en primer orden cuando la prueba debe ser en una lógica de segundo orden, y eso ya las hace complicadas entender o aceptar los enunciados que podríamos decir que son la consecuencia. Entonces, lo anterior es suficientemente suficiente para llegar a los siguientes resultados, ¿no? Todos los sistemas clásicos y no clásicos incorporan algún tipo de normatividad para sostener alguna teoría de la consecuencia lógica. Esto es correcto, o sea, las lógicas clásicas y las lógicas no clásicas lo incorporan. La normatividad ofrece formalismos para los distintos procesos de inferencia y en algunos casos para mostrar las propiedades que intervienen en la teoremicidad de las conclusiones, distinguiendo las inferencias correctas de las verdades lógicas y las consecuencias básicas de la formalización, aceptabilidad o rechazo de enunciados. ¿Cuáles serían los resultados particulares de esa sección? Uno de los propósitos de la familia de las lógicas no monotónicas es capturar y formalizar el mecanismo de los razonamientos retractables, razonamientos que son, en primer lugar, y no tenemos que perder de vista, razonamientos del sentido común y algunos razonamientos científicos. Y mediante 4 existe un constante intento por garantizar logicidad a los sistemas no monotónicos, pero sobre todo integrar condiciones conjeturales en su teoría de consecuencia, y esto es una contraintuición si hemos comprendido lo que he dicho anteriormente. Estas son otras consecuencias que voy a saltarme un poco. Entonces, con las lógicas no clásicas, la logicidad queda ampliamente disminuida, ¿no? Tenemos condiciones epistémicas de su teoría de consecuencia. El conocimiento por sí mismo es un asunto, como ustedes saben, de objeto de aplicación epistémica, y esta es no monotónica porque depende de la información disponible, o al menos aceptable en ciertos contextos, y decimos que los sistemas retractables y casos análogos no constituyen estudios científicos de las pruebas o modelos en términos de derivabilidad y demostración, y la familia de las lógicas no monotónicas, al menos desde el caso de los razonamientos retractables, no son extensiones ni alternativas de la lógica por el uso de su teoría de la consecuencia, y por lo tanto constituyen sistemas formales adaptados. Y tomo adaptados, esto es algo que yo lo estoy incluyendo y que quiero explícitamente dar constancia de hecho, que no estoy hablando de las lógicas adaptativas, como también se me hizo esta observación, porque las lógicas adaptativas implican que yo estoy asumiendo que estos sistemas formales son lógicos, y lo que yo estoy diciendo aquí es que estos sistemas formales no lo son, y no lo son justamente porque están adaptados a hechos altamente funcionales para modelarlos. Se trata de sistemas al servicio de la capacidad heurística de explicaciones científicas. Estamos frente a una consecuencia dinámica y epistémica, pero no lógica. Estoy terminando. Voy a saltarme esto y yo les pido por favor que piensen conmigo lo siguiente. Tenemos al menos estas preguntas, con esto estoy terminando, y piensen ustedes como lógicos en lo siguiente. ¿La condición trivalente o multivalente de un sistema es una condición lógica o una condición que imponemos o que se imponen por los hechos que queremos modelar? Es decir, yo di el ejemplo en este congreso pasado internacional en que si nosotros explicamos, independientemente de lo que dice Enrique, de si una tabla de verdad es una cuestión sintáctica, como un cálculo,
o es una versión semántica para poder conocer al menos los mundos posibles conceptuales y las propiedades lógicas de una función. Entonces, lo que nos está diciendo la tabla de verdad es cuáles son las propiedades lógicas de esa función. Y cuando nosotros estamos hablando de un sistema que es multivalente o condición trivalente, me parece curioso que eso no surge del sistema de la lógica, sino surge de nuestras ganas de modelar ciertas afirmaciones que no podemos decidir, o bien si tienen un valor de verdad, o bien si podemos decir que tenemos evidencia a favor de su verdad, o a favor de la verdad de su falsedad, o cosas parecidas. Pero eso no es un asunto lógico, eso no es una propiedad lógica, esa es una adaptación de un sistema formal para modelar estas cosas. 2. ¿Qué tiene de lógica los compromisos ontológicos particulares de las entidades matemáticas de acuerdo con algún tipo de intuicionismo? ¿Dónde recae su logicidad? Las condiciones borrosas dadas por dos valores aleatorios contextualizados y referidos entre sí, ¿cuál es su condición lógica? La posición diferencial de los sistemas difusos, ¿en qué consiste su logicidad? ¿Cuál es la condición lógica de los compromisos ontológicos acerca de la existencia de contradicciones de acuerdo con algún tipo de sistema paraconsistente? ¿No? Como dice Abraham Priest, que no me gusta escucharlo, pero estoy en general en desacuerdo en la manera en cómo él habla de mundos no posibles y objetos inexistentes. Porque no veo ahí el componente de necesidad, porque no se sostiene el sistema apodíctico de la lógica, que es el centro de la logicidad cuando nosotros estamos haciendo lógica. Por eso digo que soy un purista. ¿Cuál es el estatus lógico de las generalizaciones aproximadas con excepciones mediante formalismos débiles retractables, como vimos? Y por último, ¿cuál es el carácter lógico de tomar a las leyes de la lógica como leyes de diferentes aspectos de las relaciones inferenciales de información, como es la teoría de la información que ahorita está defendiendo Raimundo Morado en todos los congresos internacionales a los que va? ¿Ok? Ahora, yo lo pongo en tela de juicio y por lo tanto, ¿cuáles son los retos que nos quedan? Los retos se relacionan con las motivaciones de la investigación que señalamos al principio. Por una parte, si la consecuencia general para la lógica de primer orden tan solo es un modelo, tan solo es un modelo adecuado para el razonamiento matemático y es necesario ajustar tal modelo a nuestras intuiciones del lenguaje natural y fragmentos del lenguaje científicos, tal ajuste que nos dice constructivamente y fundacionalmente de la lógica. O sea, mi problema, no quiero que ustedes entiendan que yo estoy diciendo o estoy degradando que las lógicas no clásicas no son clásicas, no son lógicas. Mi punto no es ese, sino mi punto es que quien diga eso tiene un problema fundacional, tiene un problema para decir lo que la lógica es y de lo que se trata, ¿ok? Y entonces, ¿cómo hago una adaptación de lo que dice Corcoran? ¿Atendemos aspectos de las condiciones de información o atendemos a las condiciones del proceso para su inferencia o demostración? Si nos decantamos por lo primero, ¿qué nos dice esto constructivamente sobre lo segundo? Y finalmente, hay un pensamiento que ustedes van a decir que es totalmente retrógrada, pero que refleja mucho de la vigencia de lo que yo estoy haciendo. Todo lo que es necesario para una inferencia correcta se expresa en su totalidad, pero lo que no es necesario generalmente no está indicado, no queda nada para las conjeturas. Y esto lo dice Frege en su prólogo de su Begriffsskrift o conceptografía. Gracias.